Ya, ahí sí. Ahora sí, estamos grabando. Am, ya. Entonces, hoy día, como dice ahí la diapo, vamos a ver los símbolos, los tópicos literarios y personajes tipo. Les decía que la clase de hoy no es tan larga como el título, ¿ya? Am, no, no se preocupen. Gracias por escribir en el chat los que van ingresando tarde. Acabamos de partir, así que no se ha perdido de nada. Comentamos un poco del ensayo que tuvieron de Páez. Um, ah, ya, me están preguntando por una pregunta en particular que les salió en el ensayo. Am, pero creo que eso lo vamos a ver en materia de más adelante. Ya, así que me voy a mantener en lo que tengo que ver hoy día y vamos a ir respondiéndolo en el tiempo. Me dicen aquí si podría explicar cómo sacar la respuesta a cuando dice a quién va dirigido el texto. Ahí lo vamos a ver. Vamos. El objetivo de la clase básicamente es el mismo que el título, conocer los símbolos, los tópicos literarios y características de los personajes tipo. Por ejemplo, personajes tipo, está el pícaro, el avaro, el seductor o la madrastra, no sé, el hada madrina. Entonces, partamos con los símbolos y tópicos literarios. ¿Ya? En las obras narrativas podemos hallar símbolos, ¿no? ¿Ya? Es decir, algunas imágenes que representan ideas particulares. Por ejemplo, el reloj simboliza el paso del tiempo, o un bosque oscuro o la neblina puede simbolizar el peligro. Un anillo o un pañuelo pueden simbolizar el amor. Una rosa puede simbolizar la belleza. La primavera a veces en la poesía puede simbolizar la juventud. La nieve, el frío, la muerte. Sí, súper bien, ahí están comentando en el chat. Em, o también el invierno puede simbolizar la vejez. O una calavera, la muerte. Son como imágenes que representan algo, pero no están necesariamente tan relacionadas, ¿ya? Sino que son más como conceptos que hemos adquirido. Ya, yo creo que, por ejemplo, la calavera es como explícito la muerte, pero uno no sabría expresar por qué la rosa simboliza la belleza. También hay rosas feas. Am, o no sé por qué un bosque oscuro puede simbolizar peligros y también uno en el bosque, cuando es de noche, puede hacer una fogata y ya no es peligro. ¿Me explico? En realidad los símbolos son imágenes que adquieren un significado y que es conocido por varias personas. Y junto a los símbolos, ¿ven? Eso es todo lo que tengo que decir de los símbolos, porque ponerle más chaya es enredarlos más, ¿no? Junto a los símbolos, también es fundamental que reconozcamos los tópicos literarios presentes en la obra. ¿Y qué son los tópicos literarios? Son temas que aparecen de manera constante en obras de distintas épocas. ¿Ya? Es decir, se van repitiendo a lo largo de la historia. Y por lo general, estos tópicos literarios se denominan en latín, porque ahí está como el origen del arte de la retórica. Entonces, bueno, se quedan en latín, igual para darle color, suena bonito. Y algunos tópicos literarios, no sé si conocen alguno ustedes. A ver, cualquiera. Si se acuerdan de algo. O si los han visto recientemente. Yo me acuerdo que los tópicos literarios los vi como en primero medio. Pero no sé si ustedes los han repasado o si no saben o no los conocen. Nunca habían oído hablar de tópicos literarios. No me acuerdo. Puede decirme que no se acuerda también. No hay problema. Hoy día vamos a ver algunos.
La lista de tópicos literarios, chiquillos, es eterna. Amor post-mortem, ahí están diciendo uno. Hay muchos tópicos literarios. Yo diría que la lista es de mínimo 30 y son como mínimo. Yo sé que hay más. Y son básicamente temas que se van repitiendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, el Uisund, que significa ¿dónde están? Y el Uisund equivale a preguntar ¿dónde están los que han muerto? A lo largo de la literatura hay muchos textos que se hacen esta pregunta, oye, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Ya? Tenemos también el Memento Mori, que es recuerda que morirás. ¿Ya? O sea, recordar la certeza de la muerte también es un clásico de la literatura. Como que son medio dramáticos los de la literatura porque siempre están como entre la muerte y el amor. También también está el Vanitas o Vanitatum, vanidad de vanidades, o el Contemptus Mundi, el desprecio del mundo. Y estos dos se refieren a lo vano de los bienes terrenales. ¿Ya? Mencionaron uno, el Beatus Ile. Sí, también. No se preocupen, no se preocupen. Ya estamos casi terminando la clase. Para los que dicen que acaban de poder entrar, estamos casi terminando el contenido. Sí, de verdad. Hoy día es muy poquito. Vamos a terminar con esto y actividades de siempre y adiós. Y los dejo descansar. Los que entraron tarde pueden ver la grabación que va a quedar ahí en la plataforma. No les va a tomar más de 15 minutos si quieren ver el puro contenido. ¿Qué otro tenemos? El Omnia Mors Aequat. Perdón, mi latín ahí nomás. A mí no me pasaron latín en la carrera. Yo quería tener latín, pero bueno, no. Y este tópico literario significa la muerte hace todo igual. Es decir, la muerte iguala a todas las personas. ¿Ya? No importa si usted es millonario, no importa si usted es pobre, si usted es famoso, si no es famoso, da lo mismo quien sea, la muerte los iguala a todos. ¿Ya? También un tema común. Bueno, por eso son tópicos literarios, porque todos son temas comunes en realidad. También está el adinatón, o adinatón, no, adinatón, ya, porque no tiene tilde, que presenta un mundo imposible o el mundo al revés. Y finalmente está el locus amoenus, que es el lugar ameno, que es como la descripción de un entorno natural o perfecto, un mundo utópico. Estos son algunos de los tópicos literarios, yo les digo, la lista es gigante, mínimo 30, de 30 para arriba, pero los que han aparecido en pruebas anteriores son estos. Son estos, ahí les dejo el dato. Hay uno también que es bien conocido y también aparece harto en la prueba, el Carpe Diem. El Carpe Diem. No sé si ustedes lo conocen o si les suena. Igual fue como una frase conocida. Carpe Diem. Sí, Buen día. me dice que sí. El libre albedrío. Mira, no sé si cuenta como tópico literario, nunca lo había escuchado como tópico, pero sí, también es un tema bien común en la literatura. ¿Mm? Interesante, gracias. Eso, esa es la materia de hoy día, eso es todo. Entonces, a continuación, acuérdense, carpe diem, disfrutar el día a día, así es, para la que pregunta en el chat. Voy a ejemplificarles, en este caso tomé cualquiera, el Adinaton, que es la presentación de El mundo imposible o El mundo al revés, en un fragmento de Carta a una señorita en París, que es un cuento escrito por Cortázar, Julio Cortázar.
Siempre me equivoco con Cortázar y le pongo otro nombre. A veces le llamo Carlos Cortázar. Bueno, en fin, no importa. Va, dice así. Cuando siento que voy a vomitar un conejito, me pongo 2 dedos en la boca como una pinza abierta y espero sentir en la garganta la pelusa tibia que sube como una efervescencia de sal de frutas. Todo es veloz e higiénico, transcurre en un brevísimo instante. Saco los dedos de la boca y en ellos traigo sujeto por las orejas a un conejito blanco. El conejito parece contento, es un conejito normal y perfecto, solo que muy pequeño. Pequeño como un conejito de chocolate, pero blanco y enteramente un conejito. Me lo pongo en la palma de la mano, le alzo la pelusa con una caricia de los dedos. El conejito parece satisfecho de haber nacido y bulle y pega el hocico contra mi piel, moviéndolo con esa trituración silenciosa y cosquillante del hocico de un conejo contra la piel de una mano. Busca de comer y entonces yo hablo de cuando esto ocurría en mi casa de las afueras, lo saco conmigo al balcón y lo pongo en la gran maceta donde crece el trébol que a propósito he sembrado. Random. Random. Partiendo porque la persona dice que va a vomitar un conejito. Este es un ejemplo de Adinaton, ya que escribe un mundo imposible, fantástico, está potente. Sí, y presenta a una persona que puede dar a luz a conejos, vomitándolos. Turbio, dicen ahí en el chat. Sí, ya. Eso era, no hay actividad aquí, solo era un ejemplo de cosas random que se pueden encontrar. Como decían al principio de la clase, algunos textos son muy largos y hay de todo, hay de todo. Esa es la cuestión. Quiero consumir lo que consumía Cortázar, no, por favor. Eso es un ejemplo de Adinaton, entonces. Uy, están llegando muchos mensajes. Y lo otro, casi se me va. Queda más materia de la clase, los personajes tipo. ¿Por qué? Por otro lado, al analizar las obras narrativas, también necesitamos saber el papel que cada personaje va a desempeñar a lo largo de la obra. Y para esto hay que tener en cuenta que hay tipos de personajes recurrentes en las obras dramáticas. Por ejemplo, y pueden ir nombrando en el chat si a ustedes se les ocurre otro. Por ejemplo, es usual hallar un héroe, ¿no? Un héroe o una heroína. También podemos... Ay, lo tengo ahí escrito. ¿O le puse heroína solamente? No le puse héroe, qué mal. Bueno, héroe o heroína. No, el antagonista es un tipo de personaje, em, pero... A ver, no sé cómo explicar eso. Iba a decir que es un tipo de personaje, pero no es un tipo de personaje que estamos hablando ahora. Eso hubiese sido una explicación horrible. Ah, el antagonista, los villanos o enemigos, no son un tipo de personaje porque es un personaje que está en todos los cuentos, o sea, en todas las narraciones. En todas las narraciones hay un antagonista que se contrapone al protagonista. Entonces no cataloga como personaje tipo. ¿Me explico? Pero no en todos los cuentos hay un héroe o una heroína. También como personaje tipo podemos encontrar un mago, ya sea bueno em, o mal, o bueno o malo, o una bruja. ¿Ya? No en todos los textos hay magos o brujas. ¿Ya? Por eso cuentan como personaje tipo. Y al igual que los tópicos literarios, son personajes que aparecen en distintos textos, pero a lo largo de la historia. ¿Ya? O sea, es muy probable que en la literatura, no sé, española hay un héroe. En el mismo Quijote. Quijote es el héroe, supuestamente. Está medio loco, pero héroe. Am, ¿qué otro? También tenemos la imagen de la madrastra. No sé, la madrastra que quería impedir la realización de un personaje o incluso asesinarlo. Por ejemplo, en este último caso, la madrastra de Blancanieves, o cualquier madrastra en realidad,
de los cuentos. Pero en el caso de Blancanieves, la madrastra intenta asesinarla al saber que Blancanieves es considerada la mujer más bella del reino. Entonces hay que tener en cuenta también que hay una variación más adelante, y volviendo un poco al tema de los hechiceros, los brujos, hay una variación en la literatura de los hechiceros que se convierten en científicos, que es como más de la literatura moderna, en realidad. Am, Como en Frankenstein, el científico loco. ¿Qué otro tipo de personaje podemos hallar? El avaro. El avaro, una persona obsesionada con el dinero. Es usual que este personaje sea egoísta, tacaño. Y un ejemplo claro de este personaje es Ebenezer. Ebenezer Scrooge. Del cuento. Ay, cuento de Navidad. Es un texto, cuento de Navidad de Charles Dickens. Am, Perdón, estoy leyendo el chat. Am, por otro lado, también es posible que nos encontremos con personajes cadavéricos. Obvio que personifican la muerte. Entonces aquí hay como una mezcla entre personaje tipo, símbolo, porque, no sé, típico que la muerte, cuando está hecho un personaje es como una calavera con una hoz, el traje negro, la túnica negra. No sé si aquí alguien juega LOL, pero Tretch es como la clásica. Es la muerte. Es la muerte. Literalmente. Entonces, en ese personaje está. O no sé si alguien vio Billy y Mandy, un mono súper añejo. Ah, am, no sé, es como esta típica imagen: calavera, personaje oscuro, como que lo persiguen hasta las sombras. La hoz. Son muy añejos. Yo los veía en el 98. Son muy viejos esos monos. No quiero decir que sean malos, pero que son añejos, son añejos. Ya, personajes cadavéricos, que obviamente personifiquen la muerte. O también mm, 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 personajes que utilizan como su astucia para resolver un conflicto. Am, ¿Cómo se llama? Pícaro. No sé por qué me esfuerzo tanto si creo que los anoto acá en la diapo para supuestamente acordarme. El pícaro es una persona que, bueno, personaje que mediante engaños suele intentar mejorar su condición social, como en el caso del Lazarillo de Tormes. No sé si han leído o le ha aparecido en algún ensayo. Ah, y una figura asociada al pícaro es la alcahueta. No, no son lo mismo, ¿ah? Por eso puse pícaro y alcahueta y no pícaro o alcahueta. Son distintos. La alcahueta es una persona que em, facilita la relación amorosa, una relación amorosa clandestina. ¿Ya? Am, y otro personaje recurrente en la literatura, em, especialmente a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, es la imagen del detective. Este personaje, creo que ese no lo escribí. No sé si lo escribí. Este personaje nació en los cuentos policíacos como un hombre de clase media alta, con un gran ingenio, y por lo general como detective, resolvía todos los casos mediante el razonamiento lógico. Am, Podemos hallar ejemplos de este tipo de detective en algunas de las narraciones de Edgar Allan Poe o en el clásico personaje de Sherlock Holmes. Em, Eso. Ah, em, este personaje del detective, igual que el de mago a científico, igual cambia. Cambió durante la primera mitad del siglo XX.
en las novelas policíacas norteamericanas de ese periodo, el detective ya no era un hombre muy inteligente, sino que era un hombre común y corriente. Como en contraposición a, a este procedimiento lógico que utilizaba el detective en las obras del siglo XIX para resolver los casos. El detective del siglo XX resolvía los casos mediante su intervención en los acontecimientos. Por ejemplo, em, no sé, merodeando las calles de la ciudad, como em, Batman. Sí, Batman. Ya, sí, por ahí hay como una mezcla de héroe, villano, detective, hay millonario, hay de todo en Batman. Am, pero eso. Otro tipo, o sea, otra característica de... Sí, el bufón también es un personaje tipo. Súper, ahí lo mencionaron en el chat, no lo escribí, pero sí, el bufón es un personaje tipo. Am, Otra característica de este tipo de detective es el cinismo. Y en algunas ocasiones se le considera como un em, outsider. No sé si conocen ese concepto. Pero los outsiders son personas que estaban como al margen de las convenciones sociales de la época. Am, el detective Conan. Am, eso. Eso sería, ahora sí, esa es la materia de hoy. Y miren, les tengo un fragmento muy raro, muy raro. Ah, no, mentira, este no es el raro. Ya, no, es igual sí, pero ya. Este es un fragmento de Camerón, escrito por Giovanni Boccaccio. ¿Ya? Entonces la idea con esto es que ustedes me digan cuando yo termine de leer cuál es el tópico literario. ¿Ya? No va a ser con alternativas. El siguiente texto lo vamos a leer lo voy a hacer con alternativas, pero este necesito que escriban en el chat. Miren, dice así: aquí hay jardines, aquí hay prados, aquí hay otros lugares muy deleitosos por los cuales vaya cada uno a su gusto solazándose. Y al oír el toque de tercia, todos estén aquí para comer con la fresca. Despedida, pues, por la reciente reina, la alegre compañía, los jóvenes junto con las bellas mujeres, hablando de cosas agradables, con lento paso, se fueron por un jardín haciéndose bellas guirnaldas de varias frondas y cantando amorosamente. Y luego de haberse demorado así, cuanto espacio les había sido concedido por la reina, vueltos a casa, encontraron que Pármeno había dado diligentemente principio a su oficio, por lo que al entrar en una sala de la planta baja, allí vieron las mesas puestas, con manteles blanquísimos y con vasos que parecían de plata, y todas las cosas cubiertas de fiares y de ramas de iniesta, por lo que, dada el agua a las manos, como gustó a la reina, según el juicio de Pármeno, todos fueron a sentarse. Las viandas, delicadamente hechas, llegaron y fueron aprestados vinos finísimos, y sin más, en silencio, los tres servidores sirvieron las mesas, alegrados todos por estas cosas que eran bellas y ordenadas, con placentero ingenio y con fiesta comieron. Les voy a devolver la diapositiva para que vean que soy una profe piadosa. Con los tópicos literarios. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Qué es? A ver, los quiero leer en el chat. Ahí están llegando respuestas. A ver, voy a esperar antes de dar cualquier opinión. Am, para, para determinar el tópico literario presente en el fragmento, debemos relacionar e interpretar la información. Ya es como una habilidad que piden harto en la PAES, como que ya no basta con encontrar la información, sino que hay que interpretarla. Y eso es lo difícil, evaluarla. Entonces, al hacerlo, em, van a ver que los personajes están en un lugar idílico, perfecto.
hablan de cosas amenas o cantan amorosamente mientras caminan a lo largo de un bello jardín, así como que poco menos me los imagino saltando así como princesitas. Am, sí, así es el locus amoenus, el lugar agradable. Entonces, al volver de su caminata, estos personajes participan en un lujoso festín, banquete, que igual incrementa esa sensación placentera de los personajes. Entonces, obvio, el tópico literario presente en el texto es locus amoenus. Locus amoenus, suena como extraño. Y eso sería. Y este sí era el texto raro que les estaba diciendo. Eh, si es así de raro, solo puede ser de alguien que les hace leer harto en las pruebas de transición a la universidad, Edgar Allan Poe. Está loco este escritor, está muy loco. Entonces, lo mismo que la semana pasada, voy a leerles el texto. Si usted quiere, puede seguir la lectura o me silencia mientras yo leo y lo lee usted solito, como quiera. Y después le voy a lanzar las super alternativas, ¿ya? Ya. Aquí va. Ya. Pero las habitaciones estaban... sí, perdón. Pero las habitaciones estaban abarrotadas y en ellas latía febrilmente el ansia de la vida. Prosiguió así el torbellino festivo hasta que al cabo del reloj inició las campanadas de la medianoche y cesó entonces la música que ya he dicho, y los que bailaban interrumpieron el vals, y como en otras ocasiones, todo quedó desasogadamente detenido. Pero ahora eran 12 las campanadas que tenían que sonar, y ocurrió así. Quizá que al disponer de más tiempo, más grave se tornó la reflexión de quienes en la concurrencia ya estaban pensativos, y también ocurrió así el silencio. Muchos ya habían reparado en la presencia... ay, me saltó una línea. Y también ocurrió así, reflexión de quienes con la concurrencia ya estaban pensando... Ay, no, estoy perdida, perdón. Estoy como leyendo la misma línea. Y también ocurrió así, quizá, que antes de que el último eco de la última campanada hubiera desaparecido en el silencio, muchos ya habían reparado en la presencia de una figura enmascarada que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y de boca en boca se extendió el rumor de esta nueva presencia y al poco se alzó en toda la compañía un susurro, un murmullo de desaprobación y sorpresa. Luego, por último, de terror, de horror y de asco. En una congregación fantasmagórica como la que he pintado, bien se puede suponer que ningún atuendo ordinario habría causado tal sensación. De hecho, esa noche la libertad en los disfraces era prácticamente limitada, pero la figura en cuestión había rizado el rizo, superando incluso los límites del gusto permisivo del príncipe. Hay fibras aún en el corazón de los más osados que no pueden tocarse sin que se emocionen. Hasta los casos perdidos, para quienes la vida y la muerte son una misma broma, creen que hay ciertos asuntos con los que no se puede bromear. En todos los asistentes, desde luego, se apreciaba ahora la sensación intensa de que el disfraz y el porte del extraño carecían de todo ingenio y decoro. Era una figura alta y lúgubre, amortajada de la cabeza a los pies con el atuendo de la tumba. La máscara que ocultaba representaba tan fielmente el semblante rígido de un cadáver que al observador más atento le resultaría difícil descubrir el engaño. Aún así, todo esto lo habría soportado si no aprobado aquella alocada concurrencia, pero el enmascarado había llegado incluso a asumir el aspecto de la muerte roja. La sangre le salpicaba la vestimenta, y su ancha frente y todas sus facciones parecían moldeadas por el horror escarlata. Fin. Siento que mi lectura, como circular en una línea, arruinó todo, pero bueno, en fin. Chicos, primera pregunta. También está medio raro. Ahí está. Deberían estarla viendo. Sí. Dice, de acuerdo con el relato, la máscara se caracterizaba por su ingenio, decoro, realismo, rigidez o anchura. Lean bien. Si quieren me pueden decir que vuelva alguna parte del texto. Yo vuelvo, no hay problema. Ningún texto que leamos va a superar el del conejito. Anchura, ancho.
Ahí están votando. Hay 3 alternativas empatadas. Wow. Ya, hay de todo. Wow. Contesten con confianza que ningún nombre se va a ver expuesto, por si acaso. Ya, hay una que predomina. Arrasó con las otras. Interesante. Quedan poquitos para votar. Voy a esperar un ratito para que voten los máximos posibles. Me dicen que retroceda la diapo. Ahí está. Perdón, no lo había visto antes. Esta... Llevo 2 veces que he pateado una tacita que tengo aquí. Para responder a esta pregunta deben rastrear. Rastrear y localizar la información está en el texto. Quedan muy poquitas personas. No está textual, chiquillos. Hay palabras en las alternativas que están textual. Yo aquí le estoy diciendo que la palabra no está textual. No, no creo. Tendría que buscarla en este párrafo, pero en el anterior no estaba, por lo menos. Ya voy a decirles, porque ya votaron casi todos. Falta muy poquita gente. Ya, les decía que es necesario rastrear y localizar la información. Aquí, en el segundo párrafo. El autor nos dice que... ya para que vean los resultados, miren, ahí está. El autor nos dice que la máscara que ocultaba representaba tan fielmente el semblante rígido de un cadáver que al observador más atento le resultaría difícil descubrir el engaño. Y yo les dije que no estaba textual. Pero es muy fácil confundirse. La respuesta correcta era realismo. Era realismo. ¿Por qué? Porque... Ay, se me fue el hilo. Porque el resto de las opciones, chiquillos, efectivamente alude a, a características que son mencionadas en el relato, pero no corresponden directamente a la máscara. Eso es todo. Eso es todo. Porque cuando habla de rigidez, creo que fue la segunda más votada, cuando habla de rigidez, habla de la cara que está detrás de la máscara. No, esta pregunta es bien engañosa, chiquillos. La verdad, cuando yo la respondí, para mí, igual me confundí, así que no se sientan mal. Del ingenio también habla de la persona que usaba la máscara. El decoro no lo encuentro.
Pero eso, la única característica que alude directamente a la máscara es el realismo. Eh, ya, no se preocupe, no se preocupe. Si mientras escuchen la clase, estoy respondiendo al chat, mientras escuchen la clase y estén atentos, no hay problema. Eso. Vamos con la segunda pregunta. A ver, casi se me va la tercera pregunta. Ahí está. Ya, miren. Aquí dice, de hecho, esa noche la libertad de los disfraces era prácticamente ilimitada, pero la figura en cuestión había rizado el rizo. Pregunta por la expresión subrayada, no se podía subrayar en Zoom, pero la expresión subrayada es había rizado el rizo, por si acaso. Así que ahí obviamente si les está preguntando por el significado de una expresión, hay que interpretar un poco la información. No sé qué tan textual esté en este caso. A ver. Me gustaría poner música en estos momentos, pero no puedo porque estoy compartiendo pantalla. Es terrible. ¿Qué me dicen? Esta no está tan peleada. Hay como una respuesta a la que tiende la mayoría. A ver. Ya, algo es seguro, no es la B. Nadie ha dicho que la expresión significa que la máscara concordaba con el entorno. No, faltan muchos todavía. O sea, ya superamos la mitad, pero no puedo darle las respuestas. Sí, falta que respondan. Mm, 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 mm. Me gustaría darle una pista, pero en La Paz no van a tener pistas. Sería mal acostumbrarlos. Para responder esta pregunta les recuerdo que hay que relacionar e interpretar la información. Según esto, nos piden analizar la expresión había rizado el rizo e interpretar qué quiere decir el narrador. Para realizar esta acción, o sea, para identificar lo que significa, es necesario situar la expresión en el contexto del relato, ¿ya? Entonces, ya voy a dejarla hasta aquí. Voy a dejarla hasta aquí. Si alguien quiere votar, tiene 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Oh, votaron dos! Ya, súper. Votaron dos personas más. Le voy a compartir los resultados. Ahí está. Bueno, en fin. Para realizar la acción de interpretar lo que se nos está pidiendo es necesario situar la expresión en el contexto del relato. ¿Ya? Entonces podemos notar que el narrador se refiere al ambiente en el que se desarrolla la fiesta y cómo los atuendos de los asistentes eran muy llamativos. Aparentemente era una fiesta de disfraces. Y por ende estaban todos acordes a la temática del evento. De hecho, el narrador señala... creo que acá. Ahí está. En una congregación fantasmagórica como la que he pintado, bien se puede suponer
que ningún atuendo ordinario habría causado tal sensación. Sin embargo, al aludir a la máscara, el narrador hace una distinción, ¿ya? La cual se evidencia con la expresión había rizado el rizo, lo que nos permite entender que dicho atuendo escapaba de todo lo que en esa fiesta se consideraba como aceptable. Es decir, supera los límites de lo esperado. Sí, llamaba la atención también, pero con la expresión alude eso, a que como que quebró, como que partió los límites, ya los superó todos. El resto de las opciones plantean interpretaciones de la expresión que no son posibles de establecer a partir del contexto en el que está inmersa la frase que se nos está pidiendo analizar. ¿Ya? Y última pregunta, para irse de esta clase. Ahí va, miren. Dice, ¿cuál es el tema principal del fragmento? Clásico. Clásica pregunta, PSU, PDT, PAES. Nunca se ha eliminado esta pregunta. De todos los cambios que se le ha hecho a la prueba, esta pregunta siempre aparece. Infeliz. Ya, pero díganme ustedes. A ver. Atentos con lo que vayan a responder, chiquilla. Es fácil confundirse en este tipo de alternativas. Preguntas trampas son las peores, sí, confirmo. Lamentablemente, las pruebas de admisión tienen preguntas trampas. Por eso uno tiene que estar muy atento a las palabras que ocupan y al tipo de preguntas que le están haciendo. A veces las alternativas difieren en una sola palabra y uno tiene que saber el significado de esa palabra para saber cuál se apega más a lo correcto. Recuerden que habla sobre la totalidad del fragmento, no solo un párrafo. Ya están como entrando en colapso ahí en el chat porque están diciendo que se equivocaron. ¿Cómo votan y dicen al tiro que se equivocan? Tienen que tenerse más fe. No, tienen que animarse. Si ustedes no se creen, nadie más les va a creer. Así que tienen que autoanimarse. Funciona. El que no arriesga no gana, dicen. Yo me río porque, perdón, es inevitable, pero es que va ganando la alternativa incorrecta. Ahí se las dejo. El futuro de Chile, no. No. Hay cosas más importantes que entrar a la universidad, chiquillos. No quiero decir que no entren, si quieren, entren, pero ahí no está el valor de ustedes. Ya, para responder esta pregunta, deben también analizar o relacionar e interpretar la información, ¿ya? Entonces, debemos leer y comprender la totalidad del fragmento para determinar cuál es el tema principal, porque es lo que nos está preguntando, el tema principal del fragmento, no del párrafo 1, no del párrafo 2, no de la frase, el fragmento. Recordemos que la temática de un texto, y por si lo quiere anotar ahí en sus apuntes, la temática del texto responde a la pregunta ¿de qué se habla? ¿Ya? Básico, ¿ya? Y en ese sentido, todas las opciones aluden a situaciones que están en el fragmento, por eso yo les decía, esto igual es como una pregunta trampa a las que se van a exponer en la prueba.
porque todas están presentes en el fragmento. Sin embargo, solo una establece el hecho principal en torno al cual gira el relato. ¿Ya? Y la respuesta correcta es la D, la aparición de un extraño con una máscara. Porque al analizar cada uno de los párrafos podemos notar que todos hacen referencia a la aparición de la figura con una máscara en medio de la fiesta. Todas las observaciones y reacciones surgen a partir de esta aparición. O sea, si este hombre no hubiese aparecido, no tenemos reacción. Por eso no es la C. Por eso no es el efecto. Porque antes del efecto hay otra cosa que ocurrió. ¿De qué se habla? De la aparición de un extraño con la máscara. Estaba bien, miren, las mismísimas personas que dijeron que se habían equivocado dicen ahora que está bien. Ah. Ya, pero miren, si tienen todas malas, no se preocupe porque todavía queda todo este año para practicar. Y les digo un secreto, chiquillos. El contenido que vemos ahora lo vemos cortito, porque en el segundo semestre igual lo vamos a repasar. ¿Ya? Lo que vemos ahora es lo que hay. No me sirve pasarles más materia porque en realidad no los quiero tochar tampoco. Y tampoco pienso que sea tan necesario profundizar tanto como, no sé, en lenguaje, en la materia de lenguaje ustedes pueden profundizar esto. Pero yo aquí los capacito con lo puntual para la PAES. Así que si usted tiene todas malas, no se preocupe. No se preocupe porque vamos a seguir practicando de aquí a fin de año. ¿Ya? Y estoy segura de que van a haber hartas mejoras. La buena en esta última era la D, la aparición de un extraño con una máscara. La mayoría dijo que era la C, pero yo les decía que en realidad no, porque lo que genera el efecto es primero la aparición. Por eso no era la C. Eso sería la clase de hoy día, chiquillos. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, consulta. Si no, estamos listos. Dije que iba a hacer la clase rápido, fracasé. Fracasé miserablemente porque terminé justo a la hora. No, pasa. En la duda uno se termina equivocando. Ya, súper chiquillos. Me alegro que esté todo claro. No sé si sale Lola. Pero les tengo el dato de que en Discord, en Discord se mete mucha gente que juega LOL. Profes del Preu y mismos alumnos. Bueno, entre ustedes que están acá y entre los del Preu General de Preparación Ética. Así que yo creo que ahí además sale. ¿Ya? Pero eso chiquillos. Me dio calor. Mucha risa la clase de hoy día. Nos vemos en la clase del jueves, si Dios quiere. Cuídense mucho, ánimo. Como les decía, anímense ustedes mismos, ya no se tiren para abajo por malos resultados ni nada. Anímense. ¿Ya? Cuídense mucho. Chau.